¿qué tal? Buenos días, muy buen día, mañana de sábado, hoy aquí estamos de nuevo en su programa La Mesa del Rincón, Javier Ballesteros y un servidor. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Buen día, Víctor. Aquí estamos, la décima. La décima edición. La décima edición ya, Víctor, ya estamos en 2 meses y medio, digamos ya. 2 meses y medio. Fíjate nada más. 10 semanas consecutivas de transmitir el programa. Así es, y nos da mucho gusto saludarlos de nuevo, saber que están acompañándonos por ahí. Es un programa que pues prácticamente está en pañales todavía, ustedes ya se dieron cuenta que nos falta mucha producción, pero las ganas, esas sí sobran. Así que es paso a pasito, Víctor, paso a pasito, vamos a ir poco a poco. Así es, y vamos a entrar en materia inmediatamente. Creo que un tema que, Javier, pues nos atañe a todos aquí en Guaymas, es un problema crónico de décadas atrás. Yo me acuerdo desde que estaba chiquillo, siempre hemos tenido el problema de la falta de abasto suficiente de agua potable para Guaymas. Se combinan las dos, el agua y el drenaje. Y el agua y el sistema de drenaje está bastante atrofiado, y estuvimos buscando la manera, porque yo sigo creyendo que este tema requiere de gente experta, de gente que conoce a fondo el sistema tanto de suministro de agua potable como la red de alcantarillado, y por eso nos atrevimos a invitar a un buen amigo, mi querido Marco Antonio Ahumada Gutiérrez, amplio conocedor, insisto, de estos asuntos, y qué mejor que él. Marcos, te agradecemos mucho que estés aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buen día al extenso auditorio que tiene este programa. Ya está agarrando fama y creo que es para bien de los guaymenses. Ahí la llevamos, gracias a Dios. Marcos, entremos en materia. Me gustaría escuchar tu primera opinión a grandes rasgos. ¿Qué es en sí el problema que tiene Guaymas con el agua y el drenaje? Hay que especificar, Víctor. Sí. Bueno, está bien, vamos a hablar de ambas cosas, ¿no? Pero yo quisiera empezar por el agua, Víctor. Sí, o sea, lo primero que se en una visión un contexto general, claro que sí. En un contexto general, en lo que no hay falta de agua. No hay falta de agua. No es falta de agua. No hay desabasto. No hay desabasto. Lo que pasa es que por años hemos sufrido el alto costo de la energía. La energía es el talón de Aquiles del organismo operador, y esa se lleva aproximadamente, en términos reales en este momento, el 30% del ingreso es para pagar la luz. Entonces en cualquier negocio que tú me des, si su indirecto para pagar uno solo de los suministros, que es la energía eléctrica, del 30%, pues no es factible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el organismo? Reducir horas de bombeo, tiene que buscar eficientar todo lo que tiene, y en este sentido, así una respuesta rápida y llana es la instalación de alternativas de energía que le permitan al organismo ser usuario calificado para reducir el costo de la energía eléctrica hasta en un 70%. ¿El costo operativo que tiene el agua cuál es ahorita? En este momento, un aproximado. En este momento no lo tengo aproximado, más o menos. Pero el costo operativo anda por el 80% de ingreso. Entonces es una situación bastante fuerte, y eso no te permite hacer planeación. Sí, vamos a aclarar, o sea, el 80% queda un 20% del ingreso que es para hacer todo tipo de inversiones, es lo que... No, y gastos indirectos, pues. O sea, no nada más es el gasto operativo. Cualquier costo indirecto, por ejemplo, la adquisición de una bomba nueva, la ampliación de cualquier sistema de red, o la reparación de cualquier sistema de red que hay, se te va en lo poquito que pudiera quedar. Y actualmente el organismo está siendo deficitario, necesita del apoyo del gobierno del Estado para poder salir. Marcos, es definitivo. A ver si entendí bien. Me estás diciendo entonces que tenemos el suficiente abasto de agua para Guaymas, pero por los altos costos que aplica, en este caso, Comisión Federal de Electricidad, ¿qué pasa? ¿No trabajan todos los pozos? ¿Se suspende el servicio? ¿Qué debemos entender? Mira, si hay un pozo que por alguna razón queda fuera de operación porque se dañó el motor, porque se dañó la columna, o porque la bomba se atoró o quedó obsoleta por el mismo uso, la reposición de ese equipo es una cuestión de estar en gestoría para poder conseguir el apoyo y poderlo comprar y poderlo volver a meter a la red. Entonces, en ese sentido, sí, la desaladora sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué meterla? ¿Por qué no meterla?
Te doy un dato, el acueducto Yaquiguaymas tiene una capacidad de 1000 litros por segundo para conducir, 1150 litros por segundo. Actualmente se conducen aproximadamente 500. Los otros 500 es un agua que debería entrar a la ciudad, pero no entra porque los equipos no son suficientes, porque los pozos se hicieron técnicamente, ya estaban construidos por Conagua, se tuvieron que aprovechar lo que ya había. Entonces, cuando se trata de hacer unas inversiones que nos garanticen pues es muy difícil lograr la conjunción de todos los esfuerzos de todo el mundo para que las cosas se den bien. Sí, son 500 litros y a eso hay que agregarle lo que son las pérdidas también. Sí, tiene pérdidas físicas, tiene pérdidas por fricción, tiene pérdidas por evaporación, tiene pérdidas por fugas, tiene pérdidas por tomas clandestinas. Nosotros en 2010, que ya prácticamente van a ser 14 años, hicimos una rehabilitación completa del acueducto. ¿Y qué es una rehabilitación completa? Bueno, cambiamos todas las válvulas de expulsión de aire que hay a lo largo de los 110 kilómetros de conducción. ¿Por qué? Porque la válvula de expulsión de aire sirve para lo mismo, para expulsar el aire y evitar que la tubería se dañe o se rompa o se tenga una fisura y que provoque fugas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los hermanos de la tribu Yaqui o cualquier persona que tenía un caballo o cualquier ganadito pegado en el acueducto le metía un palo a la esfera de acero que es la válvula de expulsión para que saliera constantemente agua. Entonces llega el aire, no puede salir el aire y truena la tubería. Entonces mantenimiento, operación, supervisión es una conjunción de esfuerzos para un esquema o un sistema operativo bastante complejo, dado la topografía y la orografía de nuestra ciudad. La piedra y las diferentes alturas provocan un déficit a la hora del suministro de agua. Marcos, bueno, nosotros tenemos, y desde hace años, un problema grave en lo que tu vasta experiencia, la experiencia que tienes en todo esto, ¿este problema tiene o no tiene solución? Sí, por supuesto que tiene solución. Todo problema tiene una solución, sea caro, sea barato, pero no hay agua más cara que lo que no se paga. Así es. Entonces aquí lo que pasa también es que por años ha habido un costo deficitario a la hora de decretar las tarifas. Cuando tratas de ir al cabildo, aquí hay situaciones políticas combinadas con situaciones técnicas. La operación la lleva a cabo el gobierno del Estado y la autorización de tarifas las hace el municipio. Entonces tú tienes que ir como organismo operador a solicitarle al municipio que te autorice el incremento de tarifas. Y dice el Estado, no, pues que la tarifa social y que el agua y que esto y que la gente y que no entregas el suficiente agua, se convierte en a pesar de que el agua es inodora, incolora, se convierte en un problema y le dan color al agua. Y eso es una situación grave para el organismo, porque el organismo lo que requiere es ingreso para poder trabajar. El organismo no cobra por el agua, el organismo cobra por el servicio que es llevarte el agua hasta el hogar y recoger lo que tú desechas. Sí, a corto plazo, ¿habría alguna solución técnica para todo lo que tenemos? Problema de drenaje sobre todo, ¿no? Que es un problema recurrente aquí en Guaymas. Tenemos ya muchos años que el problema está creciendo. Siento que está creciendo el problema del drenaje en Guaymas. Lo que pasa es que crece la población y no tenemos fuentes alternativas para su tratamiento. Tenemos nada más una laguna de oxidación que está ubicada en la Salada. Y esa laguna está diseñada para 220 metros. En Guaymas Norte no había... En Guaymas Norte es un estanque, no es una laguna de oxidación. En una laguna de oxidación debe trabajar con sus 4 estanques para que haya el proceso natural de tratamiento. El tratamiento de las aguas son 4 etapas. La primera etapa es sedimentación. Llega el agua negra, se hace la sedimentación, se asienta. La segunda etapa es la etapa de aireación. Con el efecto del viento y la superficie suficiente, se airea para quitar el olor. La tercera etapa es oxigenación, penetración del sol para producir el oxígeno que requiere el agua de nuevo. Y la cuarta etapa es de estabilización para posteriormente tirarla al cuerpo receptor de aguas nacionales. Pero todo eso lleva un tiempo y lleva un volumen y lleva un área suficiente. Y esa área que tiene una de las saladas es para 200, 220 litros por segundo y ahorita está recibiendo 350. Es prácticamente imposible que el tratamiento se dé como debe de ser y eso provoca que vaya agua al mar sin tratar en forma correcta y eso también provoca
que lo que se debe de tratar hacia el norte pues tenga dificultades de conducción y tenga situaciones que se deben y se pueden remediar simplemente si en este momento se hace una laguna de oxidación en el área de Guaymas Norte, en el área de San José, se acaban o se minimizan los problemas que tenemos por la conducción, porque es demasiado el agua que se conduce negra, con unas bombas muy especiales, que encarecen todo este problema, y eso es lo que ha causado sobre todo ese embotellamiento que tenemos ahí en el área de Miramar, ¿no? Le ha costado bastantes problemas al organismo, que son situaciones que no es que sea de difícil solución, pero como todo requiere inversión. Quiere decir, Marcos, que estamos hablando aquí de dos alternativas para la solución de estos problemas en Guaymas: el económico y el político. Sí, el político es un tema que tiene que ver mucho con los colores. Ahorita los colores están orientados, los 3 colores son del mismo, entonces debería haber menos dificultad para que las inversiones fluyeran. Sin embargo, no fluyen porque, por lo mismo, por situaciones políticas. La situación técnica yo creo que está salvada, el organismo operador está manejado por un técnico excelente. Ese técnico, pues yo lo conozco perfectamente bien y sé de su capacidad, sé de sus conocimientos y sé que puede con el puesto. Es una persona que yo tengo plena confianza en que con el apoyo necesario va a salir adelante. Entonces, ¿qué requiere? Pues él solo no es Superman, él requiere que haya una conjunción de esfuerzos. Y yo sé que la presidenta municipal está buscando una manera de apoyarlo, yo sé que el gobierno del estado está tratando de sacar de alguna parte recursos, pero el gobierno federal pues no tiene recursos para asignarlos. Hay un consejo técnico, ¿no?, en la CEA, ¿no? Hay un consejo consultivo. El consejo consultivo se encarga precisamente de revisar y evaluar todas las actividades que haces tú como organismo, revisar el comercial, administrativo, técnico, y en base a eso hacer una propuesta, hacer sugerencias para que el organismo mejore. Está conformado por excelentes guaynenses, por gente preocupada por el entorno y preocupada por el organismo, pero volvemos a lo mismo, se requiere un paso más para que el gobierno federal voltee un poquito más a vernos y nos pueda apoyar con más recursos. Pues es un tema complicado, Marcos, por lo que leemos. Yo quisiera dejar abierta la invitación, Marcos, para invitarte en otras ocasiones, porque creo que es un tema que da para muchísimo más. Creo que es una situación que nos interesa a todos los guaymenses. Hay un tema que me gustaría un día que lo abordáramos, si es que nos lo permites, el tema de cómo concientizar a la gente de que tiene que pagar su recibo del agua, y contigo porque tú conoces ampliamente todo esto. ¿Cómo concientizar a la gente de pagar su servicio del agua si no está recibiendo una atención como la que espera? Mira, la gente dice normalmente, es que me llega el agua 3 veces a la semana, o 1 vez a la semana, o 2 veces a la semana, ¿cómo voy a pagar? Y yo le pregunto a esa gente, bueno, ¿no lavas diario? ¿No te bañas diario? ¿No usas el sanitario diario? Sí, entonces ¿cómo le haces? Si tienes agua 1 vez a la semana, 1 vez a la semana, pues almacenas. Entonces, ese almacenamiento te lo provee la CEA, y ese organizamiento es precisamente para poder darle agua a otras partes. Pues no es que te llegue agua 2 veces a la semana, te está garantizando el agua suficiente para que tú puedas tener tu convivencia diaria, pero la gente lo que quiere es abrir la llave y tener el chorro, y eso técnicamente en este momento no es posible porque no están las condiciones económicas, políticas y técnicas suficientes para que se pase de esa manera. Y hablando de situaciones políticas, se nos prometió hace ya algunos años que Guaymas tendría 24 horas diarias el agua. Y ya ahorita que hablaste precisamente de abrir la llave, esa fue una promesa que se hizo en 2000. Fue una promesa que hizo el gobernador. Habíamos hecho una batería de pozos en el ejido Adolfo de la Huerta, habíamos hecho un acuerdo con los ejidatarios, habíamos hecho reformas. Hubo intervenciones políticas. Cambió el sexenio, estaba azul el Estado, estaba rojo el país, no había interés en que las cosas se dieran de tal manera que hubiera continuidad en los colores, entorpecieron las labores, cerraron los permisos, y el que sufrió fue la ciudadanía. Se hizo político. Se hizo político, y la gente no ve que las cosas se dieron para afectarlos, sino, no cumplieron. Bueno, pues no cumplieron, no se cumplió porque no se pudo, nos cancelaron los pozos, vino la Conagua y canceló los pozos, no nos permitió la explotación. Hasta ahorita ya están trabajando esos pozos ahí en el sector norte,
pero no están trabajando en las condiciones que deben de ser, porque también hay limitaciones en todos los sentidos, sobre todo económicas. Vuelvo a lo mismo, requerimos que haya una fuente alterna de energía que le permita al organismo respirar y que su costo de producción se reduzca, por lo menos en el costo de energía eléctrica se reduzca un 70% con el uso de otra energía. El kilowatt hora para el organismo cuesta 3 pesos. El organismo, a través de fuentes eólicas o solares, cuesta 1 peso. Entonces sí hay un costo bastante alto que se pudiera minimizar, pero se requiere de que haya más inversión de parte de los niveles de gobierno para que las cosas se den. Yo estoy seguro que técnicamente estamos cumpliendo, el organismo está haciendo hasta lo imposible por salir. Entonces yo creo que hace falta, sobre todo, ese es mi énfasis, voluntad política. Así es. Marcos, te agradezco mucho hayas atendido la invitación. No, al contrario, mira, yo elaboré un libro, ahorita nada más lo abrí para que no se viera que estaba solo a la mesa, pero es un libro que me ha costado más de 4 años de estudio, donde yo hago un análisis completo de por qué las cosas. ¿Eso tú lo elaboraste? Yo lo elaboré. ¿No lo has publicado? No lo he publicado, no lo he hecho público, pero es algo que puede servirnos para que... ¿Cómo se llama? ¿Tiene algún título el libro? Es análisis de los índices para el logro de la eficiencia en el organismo, pero con esto se puede lograr una mayor eficiencia en el organismo y se dan no nada más las cuestiones técnicas, sino también políticas. Se centra en cuestiones políticas que se requieren solucionar para que el organismo también pueda ser liberado de ese lastre político que lo arrastra, para que las cosas mejoren. Oye, Marcos, pues ya que lo tengas, ven a presentarlo aquí. Exactamente es lo que te iba a comentar, para que en una próxima visita podrías hablar, detallar lo que viene en el libro. Sí, con todo gusto, claro que sí. Y Muy muchas bien. gracias por la invitación. No, al contrario. Vamos a continuar, tenemos asuntos pendientes todavía aquí en la mesa del rincón, así es de que no se nos vayan. Espérenos un ratito. Una pausa. Muy bien, continuamos aquí en la mesa del rincón, como siempre, sus amigos Javier Ballesteros, iba a decir tu hermano, y un servidor, Víctor Fonseca, platicando. Buscamos siempre personajes que se mueven dentro de la política, de la vida social de aquí de la región. Pues para sacarles información siempre tienen un guardadito muy importante que a veces es bueno compartirlo con la Bueno, los análisis que se manejan por eso, pues. diferentes, ¿no? Tienen más visión del fenómeno político y todo. No, y ayudan mucho a normar criterios. Claro, por supuesto, eso es importante. Y en este caso, pues ya en el terreno político, estamos hablando no solamente de un profesionista, el licenciado Armando Saucedo Monarque, de un hombre que tiene una gran trayectoria tanto en la política como en el servicio público, un abogado de mucho prestigio. Estamos hablando también de un auténtico y muy experimentado politólogo, pues, ni más ni menos. Y de muchas décadas, no estamos hablando de ahorita, ¿no? Bueno, tú le dijiste viejo, yo no lo veo tan así. Yo No, estoy hablando de la experiencia, Víctor, no estoy hablando de... Licenciado, ¿cómo estás? Licenciado, Bien. gusto saludarte. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Javier. Sí, Muy amable. bienvenido. Fíjate que no me acuerdo si fue en el periódico Foro Guaymense, no me acuerdo si fue en las primeras ediciones de Vigía, pero una vez platicamos algo y ¿te acuerdas, licenciado? Sí, cómo no. Y la fue en el verdad Foro es- Guaymense. Sí, fue en el Foro, ¿verdad? Sí. Un periódico que teníamos con nuestro inolvidable amigo y colega ahí en el medio Gonzalo Rodríguez Cacho. Y platicamos, y desde entonces pues lo vimos trabajar como secretario del ayuntamiento Del Consejo Municipal. del Consejo Municipal. Entonces empezamos a Muchos buscar. años ya de eso. Fuera del terreno político hay una frase, y la he compartido contigo, que nunca se me olvidó. En tratándose del tema de las lluvias, como secretario del ayuntamiento, me dijo en una ocasión: el problema de las aguas pluviales merece una solución integral, no cualquier cosa. Y desde entonces esa solución integral no ha podido llegar. No ha llegado. Ahorita, hace rato estuvimos platicando con Samad y el problema es cada día es más complicado, Víctor.
definitivamente. Pero ahora vamos a hablar de otras cosas. Hay que darle vuelta a la hoja. Ahorita están pasando cosas muy importantes en el país. Acaba ya, pues literalmente de ser designada, ¿no?, como candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la señora cuyo apellido pocos pueden pronunciar bien. Y esto ya le da más sabor al caldo de la política nacional, Lo que se avecina. todo lo que viene, ¿no? Licenciado, con toda esa vasta experiencia que tienes tú en el terreno político, ¿cómo sientes después de esto? ¿Cómo sientes el panorama para las próximas semanas, para los próximos meses? Bueno, habría que ponerlo en perspectiva, ¿no? Habría que ponerlo tomando en cuenta los antecedentes. Está por concluir un sexenio sumamente interesante, porque realmente estamos hablando de una alternancia, cosa que anteriormente no se había dado. Pues en los gobiernos del PAN y del PRI hubo una fusión, no solamente en el discurso, sino en los programas, en las reformas estructurales que llevaron a la ruina del país. Yo siempre he dicho, y voy a hacer un paréntesis, que uno de las regiones más afectadas por las reformas estructurales fue Guaymas, Empalme, San Carlos. Te explico por qué. Cuando se privatizó el campo, al sector social de la agricultura en el Valle de Guaymas y Empalme le fue de la patada, tan de la patada que no se ha recuperado todavía. O sea, acordémonos que Guaymas era un monoproductor, pero aparte tenía una diversidad de cultivos que le permitían solventar la vida en el campo. A partir de la reforma de Salinas del artículo 27, únicamente existen grandes productores. El sector social desapareció. Luego, la ley de pesca acabó con un sector fortísimo, el sector cooperativo, un sector que nacionalmente era considerado como la única oposición real a la privatización de la flota. Era el principal puerto pesquero. El principal puerto, el principal productor y el principal bastión político de los cooperativistas pesqueros. Desgraciadamente, Florentino López Tapia, con todo lo malo o con todo lo bueno, sufrió muchas presiones que a la postre lo obligaron a doblegarse y la iniciativa privada avasalló con todos los bienes de capital del sector social, sin capacidad de reproducir la riqueza, porque vemos los mismos barcos, las mismas plantas, hasta los mismos pescadores. Entonces la privatización en Guaymas le pegó duro en el sector de la pesca. Y ya con el ánimo de venganzas personales, pues el sector petrolero sufrió un golpe atroz aquí, de ser una fuente de riqueza, con todos los aspectos negativos, los claroscuros. Pues el sector petrolero era una pujante, pues, y se acabó. Entonces, nosotros como región sufrimos la expulsión demográfica más alta en la época del neoliberalismo. Guaymas perdió habitantes. Entonces, Guaymas y Empalme tienen esa característica de que han sido destinatarios de las políticas neoliberales y nos ha ido mal. Bastante mal. Eso ha permitido que no nos recuperemos, pues no nos recuperamos. Pero bueno, sí, fíjate que licenciado, que en aquella época venían secretarios de Estado. Así es. Venían secretarios de Estado. Y no solamente eso, le daban el paso a Florentino. Sí. Exactamente, sí, era entonces, muy importante Guaymas. Entonces, después de ese largo sueño oscuro, después de esa época tan nefasta, viene el 2018 y aparece López Obrador con una gran victoria que le permitió tener el control de las cámaras y del Ejecutivo. Esto a mí se me hace que ahí López Obrador debió de haber impulsado todas las reformas, incluyendo la judicial, incluyendo la electoral. No lo hizo porque ya tenía de por sí a todo el mundo encima, a todo el mundo oficial y los medios, pero siento que si lo hubiera hecho no estuviéramos con una corte como la que actualmente tenemos.
el legado de López Obrador, pues son 30 millones de gente que se beneficia con la pensión, es el incremento del salario mínimo, que no es poca cosa, pues, y yo cuando comento, cuando platicamos, les digo, es que el piso que tendió López Obrador es fortísimo para cualquier próximo candidato. La gente sabe que ya no va a recibir 89 pesos, recibe 200 si fue el salario. Y eso implica una mejoría con todo y la carestía de la vida. 4 o 5 veces. Entonces, ahí tiene un respaldo silencioso pero mayoritario. La pensión de los adultos mayores, igual, un apoyo silencioso pero brutalmente extendido. ¿Por qué? Porque un adulto mayor, que antes no cooperaba, pues ya da 3,000 pesos a su casa, ya no es la figura decorativa. Claro. Entonces tenemos que entender eso, que la oposición va cuesta arriba. No por la mañanera ni por el desplante de López Obrador, sino las políticas que lleva a cabo. Los hechos. Indiscutiblemente le dan Pero no entendí muy bien, la oposición va cuesta arriba. Sí, va en contra. Pues. La No, tiene difícil. Ya tiene casa. Ahora, Sheinbaum, ¿cómo ves a Sheinbaum como candidata? Yo creo que es la elección de la coordinadora de los comités de defensa de la 4T más ejemplar de la política de López Obrador. Y explico por qué. El arribo al gobierno de la 4T significó la constitución de un frente amplio en el cual han tenido cabida verdes, rojos, amarillos, anaranjados, priistas, panistas, cristianos, léperos, corruptos, de todo. Es un frente amplio que ha sostenido de alguna manera la parte orgánica del gobierno. Entendamos esto, la parte orgánica, la parte institucional, porque la parte política la sigue teniendo López Obrador. O sea, la parte orgánica, el gran aparato del Estado es un frente amplio. Ahí vemos al Bebo, ¿no? Ahí vemos otro panista, otro priista, bueno. Pero la parte política la conservó López Obrador. Totalmente la conservó. La esencia de la política la conservó. Entonces, la crítica ha sido esa, que los gobiernos estatales o los gobiernos municipales emanados de la 4T, pues han subido cada rata al barco que te espantan. Pero López Obrador marcó una línea, nombró a una dirigente que viene desde la época estudiantil, cerca de Morena, cerca de Socorro. Es lo que me cae de diferencia con Marcelo Ebrard. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿por qué no Marcelo? Porque evidentemente Marcelo viene de una tradición política muy cuestionada, muy cuestionada. Desde el gobierno de Salinas, pero bueno, olvidémonos de ese pasado tan lejano. Ha tenido sus hierros, ¿verdad? Y ha marcado, incluso como secretario de Relaciones Exteriores, cierto punteo que lo lleva a distanciarse de López Obrador. Imperceptible, pero no para alguien como López Obrador. Ahora, ¿por qué Claudia? Sí, por el atributo de que es una moronista. No, y lo dijo bien claro, yo no voy a cometer el error de Lázaro Cárdenas de designar a alguien que no sea quien lleve la tradición. O sea, no voy a tener un Mujica pues fuera. Era un mensaje sumamente claro. No había posibilidades de equivocarse. Estaba diciendo, no voy a cometer el error de Cárdenas, ¿no? Juan Valdez acabó con todo el cardenismo. Entonces, puede que se equivoque, bueno, pero la idea, el espíritu de esa designación es que sea alguien que viene desde atrás, implemente las políticas. Ahora, con la decisión de Marcelo Ebrard, ¿tú crees que pudiera te vuelvo a decir lo mismo? ¿Algún impacto Una cosa es la superestructura de la política, donde todos juzgamos, todos opinamos, y otra cosa es lo que está abajo, planchado, pues. La profundidad de los programas sociales es un ancla
para cualquier candidato moreno, cualquiera. Ebrard no va a ir a decirle a alguien de los adultos mayores, oye, pues es un programa mío, no cabe, ¿no? O le va a decir a los adultos mayores, oigan, pues yo les voy a dar, ¿no? O a las viudas, o a los estudiantes. Ahora, eso tiene una visión de largo plazo. Cuando López Obrador llega y desmantela toda la bola de simulación y corruptela de los organismos, para pasar las pensiones indirectamente, vimos que estaba en lo correcto. Hay que entregar el subsidio directo, porque en el camino se lo roban. Sí, se va quedando. Sí, entonces, ahora, licenciado, hemos hablado ahorita de Morena. ¿Cómo ves la oposición en este momento? ¿En qué lugar está situada la oposición? Porque hay algunas voces, hay algunos analistas que ubican a Xochitl, por decir la candidata, pues, ¿no? Que es la que está ahorita al frente, ¿no? La que posiblemente ya está designada, ¿no? Ya está designada. ¿Cómo ves tú el avance de ella? ¿Cómo crees que vaya a actuar en las elecciones? ¿Cuál sería su futuro? Mira, yo he sostenido una posición que no todo el mundo está de acuerdo, pero Xochitl es creación de López Obrador. Ah, sí, por O supuesto. sea, Se la destapó, ¿no? Él la destapó, él la combatió, él la criticó y cuidó a sus candidatos, pues. O sea, pareciera que el candidato era López Obrador y a ese había que acabárselo. Ya en esta etapa final entonces O sea, se sigue equivocando la oposición. Sí, tremendamente, pues si les dijo va a ser Xochitl, y es Xochitl, y la va a mantener, le va a seguir dando juego en las mañaneras para que él sea el contestatario, pues. Entonces, la oposición no tuvo ni creatividad, el frente es una simulación de las carcholatas, la encuesta que no terminó, Alito para representante del INE, o sea. No, pero fue honesto, Alito. Él dijo que sí, declinaba sus aspiraciones a la presidencia, ¿no? Y Zambrano también, ¿no? No, Zambrano no usa caricatura, desgraciadamente a eso. Entonces, yo creo que la tiene, va a ganar Claudia, así como dicen los políticos, Claudia, mi amiga Claudia, no va a ganar, porque se dan todas las condiciones para que eso suceda, pues, ¿no? Bueno, yo siento, y lo he discutido mucho con Javier, de que la oposición a partir del 2018 nunca se ubicaron como tal, nunca entendieron que estaban ya en otra posición, y como no lo entendieron, no aprendieron y se pasaron 5 años pues, literalmente madreando a López Obrador. Así es. Y todavía hace 2-3 meses atrás les decías quién va a ser candidato de ustedes y no sabían, no tenían ni siquiera una idea. Sí, o sea, primero no le creyeron cuando López Obrador dijo no me voy a reelegir, no voy a gastar mis energías en una política. Pero era parte de la estrategia para desacreditar. Los provocó. Sí. Y entonces dijeron, es que digo que no, quiere decir que sí. Es que sigue en la línea de siempre. Uno de los grandes ataques que se le hizo a López Obrador cuando inició era que iba a convertir a México en un Venezuela. Sí. Ahora, fue un argumento que se estuvo usando durante mucho tiempo. Como está terminando el sexenio, con un peso fuerte, con una inflación tendiente a la baja, con reservas, con crecimiento, con obras, pues es que no entienden. Por ejemplo, con aumento de salario. Pero además hay otra cuestión, la oposición no ha entendido, empezó a criticar acremente al Tren Maya, dos bocas, el tren transísmico, pero son obras fundamentales. ¿Para qué? Para que la migración de nacionales y extranjeros ahí se quede, pues, como se está quedando. Entonces, una inversión multimillonaria que es necesario hacerla. ¿Hay problemas de afectación al medio? Sí. ¿Hay problemas de afectación a las zonas arqueológicas? Sí. Pero el problema es, ¿qué hacemos? ¿No? Hay que crecer. Hay que crecer, ¿no? O sea, no vas a hacer algo, no vas a quedarte estático cuando te está brincando el ogro gringo y te está diciendo quiero intervenir militarmente. Entonces, tienes que instrumentar una política. Y sin duda va a dar resultados,
el beneficio para el sur, que siempre ha estado olvidado, dejado de lado, va a ser innegable. Entonces hay una serie de elementos ahí que la oposición no entiende, pues, no entiende. Alguien que nunca ha tenido trabajo en el sureste y que de repente tiene un trabajo, tiene permanencia, pues evidentemente que eso va a Tiene que pensar. Entonces, desde tu perspectiva, va a haber continuidad. Sí, Sí, ahora definitivamente. una pregunta importante aquí. Movimiento Ciudadano. ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Yo creo que Según tu visión. Yo creo que la ha jugado el viejo Dante inteligentemente. Rapidito, porque ya nos queda muy poquito Sí, tiempo. ok, rápidamente. Simplemente no se va a embarcar en algo que ya está tronado. No se va a hundir con el Frente Amplio. No se va a hundir. Tan claro como decir. Claro. Nick, pues muchas gracias, hombre. No, Yo placer creo que estar no va a con ser la primera vez que estamos en Gracias a Sí, todos, muy amable. Y Lo que vaya vaya avanzando avanzando vaya avanzando este proceso, lo vamos a seguir. Sí, va a ser muy interesante. Sí, va a ser muy así es. interesante. Muchas gracias. Javier, vamos. Muchísimas gracias. Ya, Víctor, ya es hora. Sí, muchas gracias. El próximo sábado, con el gran favor de Dios, estaremos de regreso aquí con ustedes en la Mesa de Rincón. Que tengan excelente fin de semana. Con permiso. Hasta luego.